Bueno, que terminó el 2024 o está ya terminando en estas horas. Desde el punto de vista bursátil, desde el punto de vista de los mercados, fue un gran año, especialmente para la Argentina. Y el año que viene, bueno, los desafíos son mucho más comprometedores, ¿no? Mucho más fuertes. Macroeconómicamente, parece que algunas variables están empezando a ponerse verdes, empezando a surgir. Bueno, vamos a ver para el 2025 si desde el punto de vista de la microeconomía, vamos a ver qué es la que nos interesa a nosotros, no es la que toca nuestro bolsillo. A ver si puede ser tan bueno como lo fue para el mercado financiero y el mercado bursátil. Tenemos entonces, en principio, el resumen de un año muy importante para los mercados financieros, sobre todo por incluso algunas descorrelaciones que se fueron dando principalmente en esta última parte del año. Más al final del video seguramente vamos a aprovechar a aquel experto para poder analizar un poco más los gráficos de lo que estamos hablando ahora. Comenzó el año con algunos reacomodos, veníamos de un 2022-2023 con mucha sensibilidad a lo que hacía o no la Reserva Federal. Y finalmente creo que este año los mercados pudieron despegar luego de que la Reserva Federal empiece a alivianar y finalmente a recortar sus tasas de interés. Por otro lado, en el medio del año tuvimos algunas cuestiones macroeconómicas importantes, sobre todo referidas al yen japonés, que también en este caso empezó a subir su tasa de interés. Y es ahí donde hay uno de los temores en los mercados con respecto al famoso carry trade entre el yen japonés y el dólar, que es un tipo de operación que se vino haciendo durante los últimos por lo menos 10 años con mucha facilidad y que era muy rentable para todo tipo de inversores. Y a partir de la baja de tasas en Estados Unidos y la suba de tasas en este caso del Banco de Japón, empieza a tambalear ese tipo de modelo. Esa es una de las cosas que incluso a mediados de este año, más o menos en junio, julio de este año, los mercados tuvieron un tembleque, principalmente por esta noticia que había ocurrido en el otro hemisferio, en este caso en Japón. Aquel lunes, ¿no? Aquel lunes, exactamente. Sí. Ya adentrándonos más a final de año, tuvimos luego de, principalmente como catalizador, la victoria de Donald Trump, ¿no? Que creo que le permitió un poco a los mercados, sobre todo a los mercados de riesgo, finalmente tomar esa decisión de continuar al alza. Pero algo que para mí es importante también rescatar y bastante curioso luego de este resultado electoral en Estados Unidos fue que si bien se vio un gran crecimiento en términos de precios en los activos de riesgo, esto se pudo ver en las bolsas norteamericanas, en el S&P, en los distintos índices y también, por ejemplo, en el mercado de las criptomonedas vimos enormes rendimientos, Bitcoin yendo de los $60.000 a los $100.000 en cuestión de un mes, un par de semanas. Por otro lado, también vemos un fortalecimiento en el dólar. Sí. Y eso es algo que, curiosamente, creo que va a ser uno de los desafíos a prestar mucha atención para lo que va a ser este 2025. Y como saben, acá con Gaby, si bien es importante tener un resumen y poder ver bien cuáles fueron las variables y los movimientos que ocurrieron en este último año, nosotros nos dedicamos principalmente a poder prever, analizar y establecer probabilidades para operar los mercados financieros, y para eso no nos queda otra alternativa que mirar hacia adelante y en este caso tratar de ver qué es lo que nos podemos llegar a encontrar en este nuevo 2025. Tenemos entonces algunos activos por lo menos que yo tenía ganas de que veamos un poco desde lo técnico, y a mí siempre me gusta partir de una premisa, y quiero que acá me corrijas vos que sos el experto. Tengo entendido que cuando uno hace análisis técnico, los distintos patrones, figuras y el análisis técnico que uno pueda hacer básicamente se repite independientemente de la temporalidad que uno analice. Es decir, uno puede analizar un gráfico en 5 minutos, uno puede analizar un gráfico en una temporalidad de 1 hora, de 4 horas, de un día, de meses o incluso, por ejemplo, una temporalidad de un año. Exacto. Y tengo entendido que el análisis es el mismo, la forma de analizar es exactamente el mismo. Es claro, porque exactamente. el mercado es fractal y el razonamiento es el mismo, no importa, no interesa la temporalidad que lo tomes. El movimiento, patrones, velas, etcétera, va a ser siempre lo mismo. Así que podemos revisar hoy, si querés, un gráfico anual donde cada vela va a ser un año, y va a ser muy interesante ver en estos 2 o 3 índices que queremos ver con ustedes, va a ser muy interesante ver los movimientos anuales que tienen esos índices. Es que uno siempre trata de ver, el gráfico diario, el de 4 horas, los scalpers ven el de 15 minutos, pero a ver cómo se comporta tendencialmente un activo
en forma anual. ¿Sí? Bueno, Exactamente. vamos a verlo ahora en el gráfico. Si querés, Vayamos empezamos- entonces sí. a la pantalla, Gaby. Vamos a empezar por el S&P 500, porque realmente es muy curioso, ¿no? Tengo información desde 1871, Loren, ¿qué te parece? No sé si te interesa ver. Está bien, no, pero está bien. Fíjate que en 1930 tenemos por eso está bueno ver esto del anual, ¿no? La crisis del 30, bueno, la crisis subprime, esta velita parece insignificante alrededor de toda la historia de lo que pasó en el S&P 500. ¿Y qué pasa hoy? ¿Qué pasó este año? El S&P 500 obviamente en recontra máximos históricos. Mirá la vela esta de acá. Esto fue este año. Impresionante. Todo este año fue bárbaro, que si lo ves en forma anual hace no. Pero está bueno verlo. Como dije al principio en la introducción, fue un gran año de bursátil, ¿sí? Los activos financieros subieron. La política en Estados Unidos también puso su cuchara. De eso me vas a hablar un poco vos si querés, si tenés un minuto de tiempo, pero nos debatíamos entre un hard landing o un soft landing. Bueno, algo de eso pasó y los activos financieros al final pudieron terminar un gran año. Vamos a ver lo que pasó con Bitcoin. Fíjate la pantalla. Esto es anual. Esto tengo información del 2009, más que suficiente para ver Bitcoin. No hay más igual, ¿eh? Sí, en no hay Bitcoin mucho no tenemos claro, más no hay historia. No hay más historia. Contra multimillonario, che, que compró Bitcoin en el 2009 se pasó de timing. Fíjate lo que es esto a largo plazo, ¿no? Que también está en máximos históricos. Esta la vela de este año, lo que hablábamos recién de poder analizar de la misma forma, cualquiera sea la temporalidad, y es verdad, esto está haciendo estructura del mercado alcista desde el 2009. Tremendamente alcista, y no para de subir. Te pasamos este dato. Es una muy buena costumbre mirar un gráfico anual. Las velas anuales te dicen, te vas a sorprender porque vas a decir, pero che, al fin y al cabo puedo hacer lo mismo. Sí, puedes hacer lo mismo y sacar conclusiones de lo que pasó ese año mirando una sola vela. ¿Te puedo hacer una consulta, Gaby, Sí, con claro. respecto a esto? Sí. Porque yo, bueno, lo primero que había dicho es esta premisa que me dijiste que es correcta, en donde Sí. los precios son fractales y, Sí. y uno puede hacer análisis técnico tanto en un gráfico mensual como un gráfico anual como un gráfico de 5 minutos. Ajá. Ahora, mientras mayor sea la temporalidad, es decir, por ejemplo, un gráfico de un año o de un mes o 3 meses, etcétera, ¿tiene más relevancia e impacto ese análisis que si uno analiza en algo de 4 horas o algo por el estilo, o no? ¿O es simplemente lo que uno establece es simplemente una cuestión de timing? Y mirá, la experiencia, no solo mía, de todos dice, ¿no? Que cuando vos más alta tenés la temporalidad, es decir, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, más cerca estás del error, ¿no? ¿Por qué? Porque el gráfico se mueve más rápido, las oscilaciones son más fuertes, ¿sí? Ahora, irte a un gráfico de un año también a lo mejor es un poco exagerado. Yo creo que Difícil de operar. difícil de operar, obviamente, por más largo plazo que vayas. Pero es muy interesante verlo de un año desde el punto de vista del análisis histórico del activo que vos estás viendo, ¿no? Sí. Te digo que puedes operar con un gráfico de un año. No digo que no, pero se complica un poco, ya te estás yendo muy lejos. Así como si te vas a un gráfico de un minuto, te estás yendo muy cerca y el error está muy cerca tuyo, bueno, cuidado cuando te vas a un gráfico tan alto, pero tan bajo como este de un año. Pero es interesante para lo que dijimos recién. Claro. ¿Sí? Por eso los traders se están rondando constantemente con el error, ¿no? Codo a codo trabajando. Por eso es una actividad que hay que tener máxima atención, dedicarle mucho tiempo. La experiencia mirando gráficos es fundamental. Convivís con el error. Porque claro, al usar gráficos de tan poco intervalo de tiempo, bueno, suceden ese tipo Claro. de cosas. Bien. ¿Querés que miremos un poco el dólar? Usted tocaste el tema. Miremos un dólar. poco también el Dixie. Y mientras tanto sí comentarte un poco esto, Gaby, que vos decías recién esta cuestión del soft landing, el hard landing. Sí. En Estados Unidos, para poner un poco de contexto, siempre se discute, digamos, básicamente en el año 2021, 2022, hubo una gran ola de inflación en Estados Unidos. Sí. En parte tuvo mucho que ver también con las políticas monetarias que se tomaron a partir de lo que fue el COVID. Esto lo decimos siempre, todas las decisiones, sobre todo de la Reserva Federal, que son decisiones de movimientos de tasa o incluso inyecciones de liquidez o de sacar liquidez de los mercados, por lo general este tipo de decisiones suelen tener un impacto no inmediato, sino que el impacto en este tipo de, a nivel macroeconómico, estas decisiones tienen un impacto más tardío, muchas veces demora o 12 meses o 18 meses en llevarse a cabo. De la misma forma, cuando se imprimió y se inyectó a los mercados y a la economía real un montón de plata en el 2020, a principios del 2020, fue recién hacia fines del 2021 donde empezaron a ver las primeras alertas de una alta inflación. Algo similar ocurre
en el 2022, cuando empieza la suba muy agresiva de tasas, y la inflación no baja inmediatamente la suba de tasas. La inflación empieza a bajar ya para mediados del 2023, principios del 2024. Hoy en día ya tenemos, hablando en Estados Unidos, ya hay niveles de inflación mucho más cercanos a ese precio objetivo, ese target que tienen del 2% anual. Lo que se dice, lo que decía Gaby acerca del hard landing y el soft landing, tiene que ver con la idea de si la inflación se va a poder llevar a ese 2% de objetivo anual sin que haya un golpe significativo en la economía real. Claro. Llámese recesión, crisis, etcétera, etcétera. Lo cierto es que se estuvo discutiendo durante todo este 2023 y 2024, principalmente 2023, esta idea de si iba a haber un hard landing, es decir, si la economía necesitaba o si iba a ocurrir algún tipo de crisis o de impacto fuerte en la economía real para que se baje esa inflación, o si en realidad se podían ir llevando los parámetros y los valores por parte de la Reserva Federal como para que el impacto en la economía real no sea tan fuerte y se logre bajar la inflación. Y eso es muy curioso porque se podría decir que la idea del soft landing en algún punto logró ser la idea victoriosa, porque es cierto que hoy en día los niveles de inflación ya están muchísimo más bajos que en su momento y no hubo tal efecto recesivo o alguna crisis importante, sobre todo en el sector laboral, en los sectores que son los sectores puntualmente de la economía real que más reflejan la situación de la economía real. Pero por otro lado, tampoco se puede decir al día de hoy, y esto fue una de las cosas que dijo justamente Powell en la última conferencia de prensa del FOMC, tampoco pueden al día de hoy declarar la victoria contra la inflación. Claro. ¿Por qué? Por el déficit, por un montón de variables y sobre todo también porque la administración Trump, que fue la que en este caso ganó las elecciones, incluso tiene políticas monetarias que muchas veces apuntan más a un escenario inflacionario. Entonces es ahí en donde Powell, el jefecito, ¿no?, de la Reserva Federal en Estados Unidos, de la Fed, salió a dar por lo menos sus palabras también de advertencia, teniendo en cuenta a lo mejor que el 2025 podía también ser un año en el que iban a tener que tomar algunas decisiones para poder seguir combatiendo la inflación y asegurarse efectivamente de poder llevar la inflación a ese 2% anual que ellos tienen como objetivo. Eso obviamente hizo algunos ruidos en el mercado, ya que se esperaba de hecho para el 2025 que haya más bajas de tasas. Y con el último FOMC, la conferencia de Powell y los distintos datos que fueron saliendo de expectativas de baja de tasas, se empezaron a moderar un poco. O sea, las bajas de tasa que se esperaban para el 2025 ahora son un poco menores. ¿Por qué? Bueno, porque mientras la inflación siga persistiendo y siga siendo un problema latente, no pueden dar el brazo a torcer. Ellos tienen en Estados Unidos la década del 70, esto fue lo que repasamos mucho con toda la comunidad. En la década del 70 uno de los problemas que tuvieron fue no tomar las riendas de la inflación antes de tiempo y tuvieron 3 olas inflacionarias, una más grande que la otra. En este caso, en el 2021 tuvimos una ola inflacionaria. Lo que ellos quieren evitar es que se venga una segunda ola inflacionaria que lógicamente suele ser más fuerte que la primera. Sobre todo también por las expectativas en los mercados y porque la segunda siempre es peor que la primera. Entonces, eso es lo que está moderando en este caso la Reserva Federal. Digamos, todavía no asumió Donald Trump. Va a haber que ver cómo se lleva ahí la Reserva Federal con la administración de Trump para ver cómo llevan esta situación a cabo y qué impacto tiene esto en los mercados de riesgo. Pero sí me parece importante esta aclaración del soft landing y el hard landing y entender que si bien la inflación ya en Estados Unidos está mucho más controlada de lo que estuvo en su momento, del 2021-2022, todavía para ellos no es una victoria. Hay todavía un trabajo que hacer por delante y también, obviamente, el trabajo que tienen que hacer es, si logran bajar la inflación de esos niveles, también poder seguir descomprimiendo las tasas y descomprimiendo la economía para hacerla cada vez más funcional. Eso es gran parte del desafío que van a tener Estados Unidos y la administración de Trump y la Reserva Federal para el 2025 y que creo yo que va a tener que ver también y va a impactar en los mercados globales. Vayamos entonces un segundo por un momento al DIX. Tengo ganas de ver esto del análisis, por lo menos el análisis anual, y siempre obviamente nada mejor que ver el gráfico anual cuando estamos cerrando un año y empezando el que viene. Así que
Vayamos con el Dixie. No es el dólar que está acá en Argentina. Claro, es importante. Importante aclaración. Porque bueno, viste cuando escuchamos que el dólar se debilita, que es la moneda, que no va a ser más la principal moneda y que no, bla, bla, bla. Bueno, lo que yo estoy viendo es, fijémonos esto, es una tendencia alcista del Dixie impecable, desde el 2007, ¿sí? Que viene subiendo y subiendo y subiendo. El índice de dólar se viene fortaleciendo con una fuerte influencia en los mercados, ¿no? Cuando el índice de dólar sube, cuidado con lo que pasa con el S&P 500, ese tipo de cosas, ¿no? Fíjense, a lo largo del, si yo tomo desde hace 30 años, 40 años, tengo una tendencia que hacía máximos descendentes, pero bueno, ahora parece estar rota, y si esto continúa, esta tendencia continúa el próximo año, con el dólar fortaleciéndose, cuidado con la renta variable, y eso implica estar hablando de no solo de las acciones, sino también de Bitcoin, o sea, no renta variable, sino todos los activos financieros de riesgo. Con una suba del Dixit puede de alguna manera impactarle en forma negativa. Quería ver por último nuestro querido país, el índice argentino. Que no se quede atrás. Que no se se quede atrás. Se van a sorprender. Tuvo un año. Ahora a ver, Bien, lo que estamos viendo, también igual para aclarar, es en este caso un ETF, obviamente, Es que un cotiza ETF, sí. en la bolsa de Nueva York. obviamente en dólares, ¿no? En dólares, para poder ver el Merval en dólares y evitar un poco esa fluctuación también interna, Claro, de la exacto. diferencia de el cambio en el peso, ¿no? Exacto. Argentino. No tiene mucha explicación. Si mirás el gráfico es así nomás, sin resolver, mirá lo que es Argentina. Especialmente este año. Este año ha sido, de los mercados de capitales, ha sido un gran año. Los bonos argentinos han subido muchísimo. Esto es un buen dato. Los bonos soberanos al alza implican un riesgo país a la baja. Un riesgo país a la baja implica un endeudamiento mucho más económico y más barato. Y un endeudamiento más económico implica que alguien que produce, alguien que otorga empleo, alguien que genera empleo, pueda financiarse mejor, más rápido, más barato y a mejores tasas y poder hacerlo más cómodo. Bueno, nos vemos. Bueno, amigos, Loren, nos vemos, Gaby. que tengas un gran año. Igualmente. Y que la pasen muy linda. Gracias, Nos vemos. Mixers. Y vamos a aclarar una cosa más. Antes de que se olviden, no olviden, por favor, suscribirse, dejarle el me gusta, la campanita, todos los botoncitos que vean ahí Todo lo que lindos, le pedimos que nos den cariño a nosotros, que nos acompañen, que nos den apoyo, como el apoyo que les damos nosotros a ustedes, tratando de brindar información de valor todas las semanas, todos los días. Y vamos a dejar también acá en la descripción algunos links para que se sumen a nuestros canales. Tenemos algún canal de Telegram, tenemos canal de Discord, así pueden seguirnos bien de cerca y estar acompañados de toda la información y el contenido que tenemos de los mercados. Gracias, Mixers, Todos, gracias, nos vemos. Gaby. Nos estamos viendo y que tengan un muy buen comienzo de 2025.